Excelente. Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología. Bienvenidos a su espacio de video reseñas del libro, preguntas, respuestas, reflexiones bíblicas, entrevistas como la de hoy y entre otras cosas, ya ustedes saben, café. Que no falte una buena taza de café con café de verdad. Aquí en Cápsulas de Teología. Amigos, hoy es un día histórico para nuestro canal de YouTube por varias razones, pero dos en particular. Arrancamos oficialmente el segmento El Entrevistazo. Hemos tenido algún coloquio, etc. Pero oficialmente hoy arrancamos el entrevistazo y en segundo lugar tenemos nada más y nada menos la colaboración, la participación de nuestro hermano José María de Rus Martínez, editor asociado de Biblias de Editorial CLIE, y es quien está al frente de la Biblia del cual vamos a hablar en el día de hoy, la Biblia del cristianismo primitivo. Como el hermano José María se conoce mejor que lo que yo le conozco a él, José María, bienvenido, háblanos de ti, tu familia, ministerio, y gracias por estar con nosotros. Bueno, Jairo, pues me siento privilegiado de que estrenemos este programa para el cual te deseo mucho éxito en las redes sociales, el entrevistazo, ¿no? Y creo, déjame adivinar, la entrevista de un vistazo a los libros, entiendo que es así, ¿no? Hay de todo un poco. Bueno, pues nada, muy agradecido, la verdad, Jairo, que a pesar de que nos conocemos de hace unos 15, 20 años aproximadamente, tú te has decidido irte a otras latitudes, pero bueno, es un placer poder estar contigo y estar en tu canal. Y bueno, que hablar de uno mismo a veces es muy complicado, ¿no? Muy subjetivo. Bueno, pues como decía Jairo, estoy colaborando con Editorial CLIE en la sección de Biblia, soy el editor asociado junto con Alfonso Ropero, para hacer la Biblia que hasta ahora CLIE ha publicado, ¿no? Matthew Henry, la próxima sobre profecía y escatología, y la siguiente, que será la que vamos a hablar en este día, ¿no? Yo estoy trabajando aquí en Linares, en Jaén, en el sur de España, como director de un centro educativo de educación primaria. Al mismo tiempo, colaboro también con varios seminarios bíblicos, enseñando hermenéutica. Y bueno, el Señor me permite también, bueno, colaborar en la iglesia como anciano y echar una mano allá donde el Señor pues provea el momento y la oportunidad para hacerlo, ¿no? Y de uno u otro modo, pues intentar influenciar a personas para que se acerquen más a la escritura, es una de mis pasiones, ya sabes, la escritura con mayúscula, ¿no? Aunque luego también la escritura con minúscula de libros cristianos y estas cosas. Pero sobre todo que la gente se acerque a la escritura, a la palabra del Señor, para conocerle más y profundizar en quién es Él y cómo nos manda que vivamos, ¿no? Nuestra vida aquí en la tierra. Excelente, excelente. Para quienes se conecten al live o vean luego esta entrevista en off, el hermano José María de Rus es el padre de esta criatura, la Biblia de estudio Matthew Henry ampliada, aunque ya está su segunda edición, ¿no, hermano? Ya está. No la tengo porque uno no puede así gastarse todo el dinero en libros, pero esto es una joya. Saludos a quienes están conectando, es una joya. Y tiene notas de los padres de la iglesia, porque he leído, Sí. Esto es un recurso maravilloso, pero hoy no vamos a hablar de la Biblia de Matthew Henry, ya se ha hablado bastante de ella, es una joya. Bienvenido a todos los que se conectan. Hermano José María, ¿qué es la Biblia? Ese proyecto nuevo, reciente, latente de CLIE. ¿Qué es la Biblia del cristianismo primitivo? Bueno, en realidad la vamos a renombrar, aunque como todavía la criatura, como tú dices, no ha nacido, ¿no? La vamos a renombrar y se va a llamar Biblia del cristianismo antiguo, ¿no? Porque queremos evitar la palabra primitivo porque pareciera muy de las cavernas, ¿no? Y estas cosas. Entonces queremos retomar más bien ese sentido más cercano, ¿no? De cristianismo antiguo. Y de lo que se trata realmente esta Biblia de estudio es de recoger el pensamiento, de recoger la sabiduría de los primeros siglos del cristianismo, de un cristianismo recién nacido, ¿no? Y que aunque está arraigado en la revelación de Dios a lo largo de los siglos, pues tiene también su expansión a lo largo del tiempo, ¿no? Queremos conocer el pensamiento de este cristianismo antiguo, del primer
siglo hasta aproximadamente el sexto siglo. ¿Por qué? Porque nos parece de suma importancia. Nos parece de suma importancia de que ellos fueron, los llamados padres de la Iglesia, fueron los que moldearon en muchos aspectos pues, la doctrina y la práctica, la liturgia de la Iglesia, ¿no? Habían recibido de mano de los apóstoles pues, todo el cuerpo doctrinal de la fe cristiana y en su contexto histórico debían de darle forma y de transmitirlo además fielmente a las siguientes generaciones. De modo que en esta Biblia lo que vamos a hacer es recoger lo esencial de ese pensamiento, porque es un pensamiento muy amplio. Ten en cuenta que abarca pues 6 siglos básicamente. Entonces queremos recoger lo esencial de ese pensamiento y ofrecer al público las conclusiones más relevantes, ¿no? El conocimiento más relevante que estos prolíficos hombres de Dios pues nos dejaron por medio de sus escritos, ¿no? De modo que estamos investigando, estamos haciendo una curación de contenido de todo lo que ellos escribieron y lo vamos a recopilar en esta Biblia del cristianismo antiguo. Esa es una de las razones, hermano, por las que, ya lo explicaste, el renombre, porque también se corrió por ahí Biblia de los padres de la Iglesia, ¿no? Sí. Entonces, obviamente ya con eso aclara por qué el nuevo nombre de la Biblia, ¿no? Sí, ten en cuenta que al afirmar el nombre de padre de la Iglesia, ¿no? Estamos un poco limitando el campo de acción, ¿no? Okay. Hay escritos que son anónimos, como el Pastor de Hermas, la Vida G, y entonces, aunque hagamos luego una referencia marginal a estos escritos, pero consideramos que llamarla cristianismo antiguo es un concepto mucho más inclusivo, ¿no? Que el limitarla, llamarlo de manera muy exclusiva padres de la Iglesia, ¿no? Queremos recoger un poco la sabiduría de todo ese cristianismo incipiente del primer siglo, ¿no? Entiendo. Entonces, básicamente, los protagonistas principales, por decirlo de alguna manera, siguen siendo los padres de la Iglesia, aunque no exclusivamente. Entonces, la pregunta es obligada. ¿Quiénes eran o son todavía en literatura? ¿Quiénes fueron los padres de la Iglesia? ¿A quién se le llama padres de la Iglesia? A nivel académico, si podíamos hablar en este término, a nivel académico, los padres de la Iglesia son un grupo de, voy a usar una palabra en griego que ellos usaban, episcopos, un grupo que después nosotros hemos traducido como obispos, ¿no? Pero por evitar un poco esa tendencia católico-romana, hablemos de ellos como obispos, ¿no? Que eran, en el sentido bíblico de la palabra obispo, ¿no? Que escribieron, tuvieron una gran producción literaria entre los siglos I y siglo VIII, y además eran teólogos que escribieron el testimonio de la fe cristiana en esos siglos, que lo dejaron todo recogido y que tienen pues cierto peso específico, ¿no? En alguna manera, en la interpretación de las escrituras, que aunque obviamente no son inspirados, sino que son iluminados, pero no dejan de ser intérpretes directos de la escritura, ¿no? Igual que podemos ser hoy en el siglo XXI, ¿no? Entonces, junto a esa doctrina, tuvieron también una influencia relevante en lo que llamamos la liturgia, es decir, cómo llevar a cabo el culto cristiano, cómo interpretar la escritura, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de padres de la Iglesia, los podemos clasificar desde dos puntos de vista, ¿no? Si el punto pivote es el Concilio de Nicea, allá por el año 325, hablaríamos de 3 grupos de padres de la Iglesia. Por un lado, los padres apostólicos, que son los del siglo I, los que tuvieron contacto con los apóstoles, los padres antenicenos, es decir, antes del Concilio de Nicea, o los padres postnicenos. Pero quizá la clasificación más conocida por todos sea la siguiente. Se conoce como padres apostólicos a aquellos obispos que acabamos de mencionar que desarrollan su labor teológica e interpretativa durante los siglos I y II, hasta la mitad del siglo II, ¿no? Y que, como digo, tuvieron contacto con los apóstoles. Seguidamente, desde el siglo II hasta la mitad del siglo II hasta el siglo III, tenemos a los conocidos como padres apologistas, ¿no? Y desde el siglo IV al siglo VIII
tenemos lo que se considera la edad de oro de los padres, y ahí hay otra doble clasificación, una subcategoría, podemos decir, ¿no? Que son los padres orientales o griegos y los padres occidentales o latinos. Si te parece, explico cada uno de ellos muy resumidamente, ¿no? Porque tampoco nos vamos a parar a dar un estudio sobre esto, ¿no? Habrá tiempo de ello. Los padres apostólicos, como tales, propiamente dichos, pues son los que gozaron de más cercanía con los apóstoles, con Pablo, con Juan, etc. Coinciden, de esta manera, coinciden cronológicamente con estos apóstoles, y sus escritos tienen que ver más con la moralidad, con la ética cristiana, con el comportamiento de unos con otros, tienen que ver con la vida de la iglesia, tienen que ver con la celebración del culto. Entonces, sus escritos no son tan doctrinales como después va a ocurrir con los padres apologistas, ¿no? Ejemplo de padres apostólicos, muy conocidos: Clemente de Roma, tenemos a Ignacio de Antioquía, tenemos a Policarpo de Esmirna, ¿no? Quizás estos sean los más conocidos. Después, los padres apologistas, de los que acabamos de hablar también, estos ya no gozan, obviamente por circunstancias históricas, ya no gozan de ese referente apostólico directo como tuvieron los padres apostólicos, porque ya incluso algunos ni siquiera con estos discípulos de estos apóstoles, es decir, con los padres apostólicos propiamente dichos, ¿no? Es decir, serían padres de segunda generación, si se puede llamar así, ¿no? ¿Por qué se llaman apologistas? Pues porque desde el siglo II la fe cristiana va a sufrir ataques, va a sufrir críticas, va a sufrir desviaciones, no solamente desde afuera, sino también desde el propio seno de la Iglesia. Van a empezar a surgir diferentes herejías que hay que atajar, ¿no? Entonces, estos padres apologistas tienen que defender, es decir, tienen que hacer apología de la fe, un poco siguiendo aquello de la epístola de Judas, ¿no? De defender la fe dada de una vez por siempre a los santos, ¿no? Entonces ellos tienen que defender esa fe frente a los desafíos de su época: la persecución, la introducción de doctrinas extrañas, de doctrinas paganas, incluso de costumbres paganas, un poco lo que ya adelantaba Pablo, ¿no? En aquel discurso a los ancianos de Éfeso, ¿no? Que dice que después de mi partida se introducirán entre vosotros personas que no respetarán al rebaño, ¿no? Aquellos lobos que se introducirán dentro, ¿no? Entonces estos padres apologistas tienen esa función, ¿no? Esa función medio sobrevenida de defender la fe, de hacer apología de la fe. Ejemplo, tenemos a Justino Mártir, tenemos a Tertuliano, y luego hay dentro de estos padres apologistas dos escuelas, que por un lado está la escuela alejandrina, que pertenecería a Orígenes, por ejemplo, Cipriano de Cartago, Clemente, y luego otra escuela llamada la Escuela de Antioquía, y quizá uno de los más representativos sea Luciano, ¿no? Después, como veis, hay un progreso histórico, serían los padres apostólicos, después los padres apologistas, y finalmente tenemos a los propiamente llamados padres de la Iglesia, ¿no? Dentro de estos padres de la Iglesia hay esas dos subcategorías: los padres griegos u orientales, entre los cuales pues estaría el conocido Juan Crisóstomo, estaría Atanasio, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, ¿no? Y luego hay lo que se llaman los padres latinos o padres occidentales, donde ya nos suenan ciertos nombres como Agustín de Hipona, Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón, Gregorio Magno. Entonces, todo este grupo de personas, de hombres, pues son los que van conformando, como decimos, la fe y la liturgia en los primeros siglos de la Iglesia, y va a quedar como un paradigma para el resto de los siglos, ¿no? Luego ya sabemos que hubo una serie de desviaciones doctrinales importantísimas, que hubo una serie de celebración de concilios que intentaron marcar también pues unas pautas, ¿no? Tanto doctrinales como litúrgicas, y esto, bueno, pues fue haciendo historia e indudablemente pues ha venido hasta el tiempo de hoy, ¿no? Wow, cuánta información. Es una Biblia completamente histórica, y la pregunta es obligada. Gracias, José María. La pregunta es obligada. ¿Quiénes colaboran en la, no sé cuál es la palabra correcta, elaboración,
bueno, no elaboran una Biblia, pero me entiende lo que quiero decir. Pero ¿quiénes colaboran en que esa Biblia, junto contigo, vea la luz, esa criatura vea la luz? ¿Cuál es tu equipo de trabajo? Bueno, pues en CLIE somos una familia, ¿no? Más que tener ahí una superestructura de personas colaborando. En ese sentido de familia, de familiaridad, pues trabajamos quizás con una cercanía, aunque nos separan muchos kilómetros de distancia, bueno, muchos para nosotros los españoles, ¿no? Para un americano decir 800 kilómetros es de aquí a allí, ¿no? Pero con nosotros es cruzar toda España. Ellos están ubicados en Barcelona, yo aquí en el sur, ellos en el norte, yo en el sur, de modo que nos separan, bueno, aunque ahí en el medio tenemos a Alfonso Ropero, que digamos que está más cerca de mí que de Barcelona, pero bueno, él vive ahí en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, entonces está ahí a medio camino, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un equipo importante de personas colaboradoras de muchos años ya en CLIE, yo soy quizá el más jovencito en ese sentido. Entonces tenemos, la verdad, Jairo, es que a nivel evangélico, protestante, ¿no? No disfrutamos de muchos especialistas en patrística en nuestro círculo, ¿no? No hay verdaderos especialistas a los cuales recurrir para hablar de patrología, de patrística, ¿no? Pero sí hemos buscado a expertos en historia, hemos buscado a expertos en teología para recopilar, esa sería la palabra, ¿no? Recopilar lo más esencial de estos padres de la Iglesia. Entonces, bueno, tenemos un elenco de editores para mí muy representativo y muy importante. Tenemos a Justo González, un gran historiador del campo evangélico, donde ya sabes que ha producido mucho material que tiene que ver con la historia del pensamiento cristiano, la historia de la Iglesia. Entonces, él es uno de los editores de esta Biblia. Ahí está. Por CLIE. Perfecto. Muy bien. Por CLIE. Un libro muy interesante que va a ser un referente también bibliográfico para esta Biblia, ¿no? Tenemos, obviamente, a Alfonso Ropero como editor también de CLIE, editor principal de CLIE, y Eliseo Vila, que como todos conocéis es el presidente de Editorial CLIE y al mismo tiempo está haciendo la traducción de El Tesoro de David, ¿no? Entonces, estos tres serían digamos, los editores principales. Luego tenemos a otros editores adjuntos que nos van a echar también una mano importante y se van a ocupar de algunos libros bíblicos para hacer las notas. Tenemos, por ejemplo, a Gary Sjogren, el autor de Primera a los Corintios, que también ha publicado CLIE recientemente, ¿no? Él va a hacer la Epístola de Santiago. Tenemos también al doctor Jesús Zamora, un historiador muy importante, además recomendado por el profesor Justo González. Graduado, y entendemos que Jesús también va a hacer una labor importantísima. Perdón, José María, graduado allí en la Complutense de Madrid, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, él también nos va a echar, creo que una mano muy importante en este sentido. Tenemos al autor también de libros que ha publicado también CLIE, Lucas Magnin, un autor joven que también va a aportar de su conocimiento en este sentido, ¿no? Y luego estos serían, digamos, los editores adjuntos. Luego hay también alguna persona más que nos ha ayudado con el tema, por ejemplo, de las epístolas de Juan y la epístola de Judas. Y tenemos también autores diversos que van a colaborar escribiendo artículos, ¿no? Dentro de la Biblia, como después comentaré más extensamente, vamos a incluir artículos especiales, pues de temas que, bueno, son importantes, ¿no? Y que merecen dedicarle, no lo vamos a llamar excursus, como lo hemos llamado en las dos Biblias anteriores, sino que lo vamos a llamar artículos, porque son artículos especiales, de temas muy especiales, muy concretos, y que nos van a dar una perspectiva histórica y doctrinal de cómo de cuál era el pensamiento de estos padres apostólicos, ¿no? Claro, obviamente en una nota podemos recoger un comentario sencillo, ¿no? Porque si tuviéramos que extendernos con todo el comentario sería casi imposible, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay autores que escribieron 30 y pico libros, quizás sobre el libro del Génesis, ¿no? Es imposible recopilar todo en una Biblia. De manera que hemos tomado lo esencial y para aquellos temas que nosotros como editores hemos considerado
importantes, vamos a dedicarle pues un apartado especial que irá incluido dentro del fluir de todos los libros de la Biblia, que serán artículos especializados, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, José María, hagamos una pausa si tú eres como yo, que tienes la botellita de agua al lado. Es tremendo. Saludamos a todos los que se conectan. El pastor Mauricio Ravelo desde Colombia, sí, acá me lo dice él, desde Colombia. Nuestro hermano Jesús Morales desde Bogotá. Hay un hermano conectado desde Oaxaca, México. Bienvenido. El hermano Irving, fiel seguidor de este canal. Y se acaba de unir desde la tierra, desde Lagunilla, Estado Zulia, Venezuela. En España decimos comunidad. Emil Cordero. Emil Cordero es el rector del Seminario Bíblico Teológico Internacional, un seminario que está naciendo en Venezuela para América Latina. Así que bienvenido. Los hermanos que se están conectando pueden dejar sus preguntas. Si es con que coincide con la lista de las que ya tenemos acá, pues obviamente seguimos. Si es muy distinta, la sacamos al live. Una pregunta, José María, no sé si decir más sencilla. Las notas de la Biblia de estudio, que me imagino que serán miles, que no es un comentario como mucha gente piensa, que es un comentario bíblico de cada libro, eso sería imposible, ¿no? Pero las notas de la Biblia de estudio, mucha gente cree que si ya tiene estos libros, que en su momento publicó CLIE 2018 por allá, con Alfonso Ropero como editor, Obras Escogidas de Justino Mártir, está Padre Apostólico, está Tertuliano, hay como 8 o 10 volúmenes. Algunos creen que son las mismas notas de estos libros. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, indudablemente va a haber algunos puntos de coincidencia, ¿no? Porque lo que he escrito es lo que he escrito. Eso es obvio, ¿no? Pero también indudablemente hemos ampliado muchísimo, pues todo lo que en esos libros hay. ¿Por qué? Pues por una razón sencilla, porque en esa recopilación que ha hecho CLIE no están todos los comentarios de todos los autores de Padres Apostólicos, ¿no? Hay un resumen, obviamente, hay una recopilación. Pero en esta Biblia sí nos hemos dedicado a investigar más profundamente lo que son típicamente los comentarios bíblicos A, ¿no? Comentario bíblico de, pongamos, Agustín de Hipona al libro de Génesis. Comentario de Orígenes a la epístola a los Corintios. Comentario. Entonces, hemos ido recopilando todos esos comentarios. Cada editor se ha encargado de una serie de libros. Entonces, se están especializando en esos libros buscando los comentarios bíblicos propiamente dichos que estos padres apostólicos han hecho a cada versículo, ¿no? Entonces, de cada versículo o de cada comentario se extrae lo más esencial, lo más importante, y es lo que estamos recogiendo como nota en cada uno de los versículos que vayamos a comentar, ¿no? Perfecto, perfecto. Oye, José María, hermano, hay una pregunta que suelen hacer, y aquí entró en escena el doctor Fran Benoy. Saludos, Fran, gracias por conectarte, profesor de hermenéutica desde Santa Fe, Nuevo México, acá en Estados Unidos. Y hay una pregunta que tiene que ver con la materia de Fran, ¿no? Preguntan muchos padres de la iglesia recurrían a la interpretación alegórica. Desconozco si todos, yo no soy un especialista en el tema. ¿Este tipo de interpretación es confiable? Bueno, pero indistintamente si sea confiable o no, ya eso es historia, ¿no? No sé, tal vez querrán de preguntar si la van a añadir esas notas o algo así, seguramente es lo que quieren preguntar, ¿no? Sí. Sí, adelante. La interpretación alegórica, un poco haciendo un recorrido histórico, ¿no? La interpretación alegórica tiene sus raíces en lo que podríamos llamar la interpretación que en el helenismo, en el mundo griego, se hacía pues de las grandes obras de la literatura, ¿no? Que escribían los griegos, la Odisea, la Ilíada. Entonces, todo esto como contenía elementos míticos que además se debían de explicar, ¿no? Y buscarle una razón exegética a todo esto, de manera que se pudiera reconciliar el mito y la realidad, deberían de reconciliarse y explicar de alguna manera el mundo natural, ¿no? La escuela
de interpretación se llamó escuela alegórica. ¿Por qué? Porque para esta escuela en realidad no había mucha preocupación sobre lo que el autor realmente está diciendo, ¿no? Sino que lo que importaba era lo que el intérprete quería expresar. Obviamente, de manera muy subjetiva, ¿no? Porque te encuentras a autores que comentan el mismo pasaje y cada uno le da un significado diferente, ¿no? Claro, pero era por esto, porque había que reconciliar el mito con la realidad, ¿no? Y entonces había que darle una explicación. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que los judíos de habla griega, los alejandrinos, ¿no? Imitan ese método de interpretación a la hora de acercarse al Antiguo Testamento. Porque ellos ven en el Antiguo Testamento ciertas cosas que parecerían un mito, ¿no? Que parecerían algo que no concuerda con esa idea de Dios que ellos tenían. Por lo tanto, hay que darle una explicación. Aunque fuera un hecho histórico, ¿no? Siempre había que buscarle una explicación alegórica. Entonces, ellos buscan diferentes matices, diferentes explicaciones, y tenemos el caso de Aristóbulo, tenemos el caso de Filón de Alejandría, ¿no? Que se dedicaron a hacer este tipo de interpretación alegórica, ¿no? Por ejemplo, hay un versículo que interpreta Filón de Alejandría en el libro del Éxodo, en el capítulo 15, cuando Moisés hace aquel cántico de victoria, ¿no? Cuando cruza el Mar Rojo, ya conocemos todo aquello, y cuando Moisés dice que el Señor echó al mar al caballo y al jinete, pues Filón empieza a hablar de que el jinete pues tenía ciertas pasiones, que le daba rienda suelta a los placeres, etcétera, etcétera. Pero tú imagínate que algo que un intérprete literalista interpretaría como simplemente como un hecho histórico, ¿no? Y que no le da más trascendencia que lo que la palabra está diciendo. Sin embargo, los alegóricos quieren buscar ahí, en este hecho concreto, ¿no? de Filón de Alejandría, de que el Señor echa al mar al caballo y al jinete, pues interpretar que el Señor castiga al lujurioso, castiga al que busca el placer. Entonces, eso sería buscar ahí una alegoría, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que pronto, muy pronto, la iglesia cristiana de habla griega, entre ellos los más representativos del método alegórico son Clemente y Orígenes, que son personas que reverencian la palabra y que en algún sentido no se apartan de una interpretación literal, ¿no? Y aunque no niegan ese sentido literal de la escritura, pero sí entienden que la interpretación alegórica es la que puede llegar a ser más útil a la hora de buscar una explicación adecuada, ¿no? Es decir, sería para ello buscar bajo la superficie de la palabra, del significado de la palabra, del propio significado de la palabra, pues buscar una explicación más, podemos decir, filosófica, que iba a llevar, pues, a verdades para ellos más profundas, ¿no? Entonces, estos elementos históricos, pues ellos dicen que también tienen una explicación moral, también tienen una explicación filosófica, y es lo que el intérprete alegórico tiene que buscar. ¿Qué interpretación se le va a dar a un hecho histórico, ¿no? ¿Qué explicación moral se le va a dar a un hecho histórico? Obviamente, aquí hablamos de un subjetivismo importante, ¿no? De un elemento subjetivo muy importante dentro de este método interpretativo que va a crear, pues, diferentes interpretaciones de un mismo pasaje, ¿no? Y cuando digo diferentes, quiero decir excluyentes una de la otra, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues en el caso del jinete de Éxodo 15, una persona puede interpretarlo como las pasiones carnales de una persona, y otra persona pues puede interpretarlo, pues no sé, como la lujuria, o puede interpretarlo como otra cosa, ¿no? Entonces, claro, es un método muy frágil en el sentido de que se busca una interpretación moral a un hecho histórico, ¿no? Entonces, estamos privando al hecho histórico de su naturaleza real, ¿no? Dentro de la historia, ¿no? Y dentro del relato bíblico. Perfecto, perfecto. ¡Wow! Tremendo. Tengo por aquí, José María, dos preguntas más en cuanto a hermenéutica y descansamos. Hablamos seguimos hablando de la Biblia, por supuesto. Pero alguien preguntaba, eh,
aquellas veces que sobre un pasaje o versículo no existe un consenso en los padres, sino que hay interpretaciones distintas en ellos, y aquí viene la pregunta, primero da un comentario, ¿se exponen todas en esta Biblia? Obviamente entiendo que no, pero ya lo dirá. En este sentido, me preocupa, por ejemplo, que la gran influencia occidental de Agustín de Hipona eclipse otras interpretaciones de Génesis 3, por poner un ejemplo entre tantos otros. Interesante la pregunta. Interesante pregunta, sí, sí. A ver, efectivamente, hay variadas interpretaciones, como acabamos de decir, de pasajes bíblicos, ¿no? Obviamente, en esta Biblia no podemos recoger todas las interpretaciones, ¿no? De manera que lo que están haciendo los editores, los que están clasificando las notas para incluirlas como comentario bíblico, perdón, como comentario al texto bíblico, han seleccionado lo más relevante y los puntos coincidentes entre varios autores. Quiero decir con esto que, obviamente, Agustín de Hipona tiene una influencia grandísima con el tema, por ejemplo, de la creación, ¿no? ¿Qué hemos hecho en este caso cuando vemos que hay un autor que sobresale en un campo interpretativo, ¿no? O en un pasaje interpretativo que sobresale sobre todos los demás? Bueno, pues a esto le vamos a dedicar una nota especial, un artículo especial que explique de manera más extensa el contenido de ese versículo, ¿no? La explicación a ese versículo o a ese tema. Obviamente, como digo, y nos dice el autor de la pregunta, ¿no? Cuando un autor puede eclipsar a otro autor, ¿no? Ahí hemos dejado libertad al editor para que él tome lo más relevante, y si en algún caso hubiera puntos de discordia a la hora de interpretar, también nosotros procuramos adjuntar las dos interpretaciones para que el lector conozca de primera mano que ya en el primer siglo y en el segundo siglo, hasta el siglo VI, había diferentes interpretaciones de un mismo pasaje bíblico, ¿no? Y ya que el autor, o sea, perdón, que el lector, pues considere oportuno, pues quedarse con una o quedarse con otra, o no quedarse con ninguna, simplemente, ¿no? Pues porque no le convenza o lo que sea, ¿no? Pero claro, no es tanto una Biblia que apunte a sentar una doctrina específica de un autor concreto, ¿no? Sino ofrecer al lector un panorama del pensamiento doctrinal y litúrgico de estos padres de la Iglesia, básicamente. Interesante, qué bueno, interesante. Bueno, creo que es la última. Nos saluda Cintia Cabezas. Ella está viendo si estoy haciendo el trabajo. Allí está mi esposa saludando. Gracias, cariño, por conectarte. Creo que es la última pregunta que me queda de hermenéutica. Ya bajamos un poco bajamos un poco el ritmo, pero la gente pregunta mucho eso. Los hermanos preguntan mucho la cuestión. Posiblemente ya hayas respondido, ¿no? Pero tú eres el especialista. Alguien preguntó, la mayoría de los padres interpretaban las escrituras de manera alegórica. Yo desconozco si la mayoría de los padres, ¿no? Ya hay una afirmación allí. Y la pregunta es, ¿será una Biblia de estudio de forma alegórica de las escrituras o cómo harán un balance entre lo alegórico y la interpretación actual según la hermenéutica? Creo que en parte ya has respondido, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, como digo, nosotros no vamos a hacer una Biblia doctrinal, ni una Biblia como hemos hecho con Matthew Henry o como hemos hecho con la Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico, donde obviamente tomamos el pensamiento puntual de padres de la Iglesia o de autores más antiguos, ¿no? Pero nos centramos en autores más modernos, ¿no? Donde obviamente los avances en crítica textual pues, nos han ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a plasmar en esta Biblia es lo que a nosotros nos parece más lógico, ¿no? Y donde hay puntos de contraste entre autores, lo vamos a expresar de manera conveniente, ¿no? Como acabamos de explicar. Pondremos quizás las dos interpretaciones y que después el lector conozca esas dos, ¿no? Pero obviamente no vamos a hacer una Biblia alegórica, ¿no? Sino que lo que vamos a hacer es recoger el pensamiento de estos autores y que la gente conozca esa evolución que hay en el pensamiento, ¿no? Y que conozcamos de primera mano también, pues cómo interpretaban autores del siglo I
y pensemos que son personas que convivieron con los apóstoles, que hablaron con ellos, que compartieron con ellos, con esos autores inspirados, ¿no? Porque en el mundo evangélico hemos rehuido quizá de reconocer a estos padres de la Iglesia, ¿no? Hemos dicho, bueno, eso pertenece al mundo católico, nosotros no lo aceptamos como tales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay una evidencia histórica que es indudable de soslayar, ¿no? Y es precisamente eso, el hecho de que estas personas del siglo I y siglo II compartieron vida con los apóstoles, ¿no? Y pudieron preguntarle ciertas cosas a los apóstoles que nosotros no tenemos, ¿no? Y eso hemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Obviamente, con el paso del tiempo, luego hubo muchas desviaciones, Sí. hubo algunas discrepancias en temas muy importantes sobre cristología, sobre la Trinidad, etcétera, etcétera, pero no echemos en falta que estos autores del siglo I y siglo II compartieron vida con los apóstoles. Qué bueno. Y fueron cercanos a ellos, ¿no? De modo que, claro, es importante que conozcamos esto, ¿no? Nuestra Biblia no va a ser una Biblia alegórica, pero sí va a recoger el pensamiento de estos, que en algún caso pues será un pensamiento y una interpretación alegórica, ¿no? Pero es que son hijos de su época, ¿no? Y eso no lo podemos dudar tampoco. Algo está claro, hermano, que ellos estuvieron más cerca de los escritores inspirados que nosotros, ¿no? En el sentido presencial. Y de todas maneras aquí el hermano Emir Cordero, un buen amigo de Venezuela, él aporta algo allí porque no todo fue alegórico, ¿no? El rector del Seminario Bíblico Teológico Internacional en Venezuela, existió la escuela de Antioquía representada por Teodoro de Montpuestia y San Juan, sí, San Juan Crisóstomo como referentes de la interpretación literal, ¿no? Entonces, parece que solamente nos quedamos con la parte alegórica, ¿no? Gracias, hermano Emir, por esa nota, ese apartado allí, muy, muy bueno. Qué bien, qué bueno. José María, volviendo ahora otra vez a la parte de los editores, los materiales, porque acá dice, y déjame compartir pantalla, acá, acá está, ¿a dónde está? Bueno, está por allí en algún lugar de La Mancha. Está la portada de la Biblia, ¿no? Aunque no es todavía la portada final. Pero dice editores Justo González, Alfonso Ropero, y tú estás como coordinador editorial. Ok, creo que está allí. Creo que está allí. Bueno, después la ponemos. Entonces, ¿cuál es tu trabajo como editor general, como editor de Biblia? Aunque ya nos has adelantado algo, ¿no? Pero tú trozas cosas que no quieres. ¿Qué hace un editor? Porque recuerden, amigos de la audiencia, ya el hermano produjo esta primera criatura. Aquí estaba Alfonso Ropero, ¿no? También la Biblia de estudio Matthew Henry, ¿no? Y a mí me encanta. Tiene de notas. Que por cierto, me dijiste tras cámara que sobre cuántas notas, notas comentadas podría tener esta Biblia del cristianismo antiguo. Pues estamos barajando la cifra muy parecida a las que hemos hecho hasta ahora, alrededor de las 11.000 notas, 12.000 notas. Estamos trabajando en ello, ¿sabes? Pero sí andará por una cantidad sustanciosa. Guau, tremendo. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es tu trabajo como editor de Biblia, ¿no? Como editor o coordinador de los editores? Bien, como te decía antes, los editores principales, digamos, los más representativos, ¿no? Los que más han aportado en la búsqueda de notas y confección de notas y todo esto, pues son Justo González, Alfonso Ropero y Eliseo Vila, ¿no? Amén del otro editores adjuntos que hemos también contado con su inestimable colaboración, ¿no? Mi labor, bueno, pues yo en primer lugar tengo que coordinar todo el proyecto, ¿no? Junto con Alfonso Triviño, el director de CLIE, pues tengo que coordinar todo el proyecto, tengo que controlar los procesos que se llevan a cabo, controlar adecuadamente el flujo de trabajo, medir bien los tiempos para que lleguemos a la entrega en el momento oportuno, ¿no? Para llevarla a imprenta, orientar además sobre la selección de obras que se van a usar para confeccionar las notas, para hacer esa curación de contenido, ¿no? Marcar
claramente a los editores cuáles son los criterios de edición que vamos a seguir, clasificar las notas, como hemos hecho en la Matthew Henry, la del mensaje profético, buscar fuentes documentales sobre las cuales también podamos trabajar y obtener información de los padres de la Iglesia, ¿no? Revisar las notas que se escriben, orientar a los editores en diferentes facetas cuando les surjan sus dudas, coordinar además la producción gráfica tanto interior como exterior, ¿no? Y bueno, garantizar que todo esté en orden. Aún así, siempre se nos escapa alguna cosita, siempre hay algún gazapo por ahí, imperceptible quizá al lector más cotidiano, pero a los que ya estamos un poco avezados en este tema, ¿no? Pues siempre le notamos ahí algunas cositas que había que haber mejorado. Pero bueno, no hay libro perfecto, ¿no? En todo libro que vayamos a leer vamos a encontrar algún gazapo, ¿no? Alguna errata, alguna cosita. Entonces, bueno, mi labor consiste en esto, que no es poco. O sea, que no es poco. la presión mayor recae sobre ti. Bueno, tengo José un buen María, equipo que el me ayuda. manuscrito. Tengo un buen equipo que me ayuda a soportar la carga, la verdad. Sí, Sí, sí. sí. Mientras José María descansa y toma agua, les recuerdo que este es uno de tantos, ¿no? Acá está Alfonso Ropero y tengo 2 obras, hay más, de colección de patrística donde colabora Alfonso Ropero como editor, ¿no? Que estará allí junto al hermano Justo González. Y aunque Justo González tiene una gran cantidad de libros, pues esta es una joya de la corona que publicó en su momento Editorial CLIA. Así que imagínense el personal que estará allí junto con el hermano José María en mi tierra. Vengo de Venezuela, luego voy a España. En el argot beisbolístico decimos cuarto bate, serían los delanteros, el delantero en fútbol, ¿no? Y además, creo que ya lo dijiste o lo comentabas, la parte fuerte de las notas de los salmos serán de don Eliseo Vila, que es el que junto con su hijo Ana, su hija Ana, ha producido los 2 tomos. Hay un tercero, aquí tengo los 2, El Tesoro de David, esa obra magnífica de Charles Spurgeon. Así que creo que no se puede pedir más del personal que tienes allí, hermano. Vaya. Qué bien, qué bien. Bueno, algo has dicho de ello. Ayudas extras, como cualquier Biblia de estudio, ayudas extras que la Biblia traerá, aparte de los comentarios, ¿no? Mapa, introducción al libro, biografía de padres de la iglesia, no sé, ayudas extras. Cuando uno se plantea y hace el boceto de lo que va a ser una Biblia de estudio, ¿no? Obviamente tenemos en mente mucho público potencial, ¿no? Es decir, ¿quién va a leer la Biblia de padres de la iglesia, ¿no? ¿Quién va a revisar esa? ¿Quién la va a obtener para tenerla en casa y la va a consultar, ¿no? Obviamente un historiador, un estudiante de seminario de universidad cristiana, ¿no? Un estudioso de la Biblia que, bueno, que desee tener más información, ¿no? Téngase en cuenta que cuando una editorial publica una Biblia de estudio, no solamente de un autor, sino de diversos autores, estamos recopilando el saber de muchas personas y plasmándolo en un solo volumen, ¿no? Okay. ¿Por qué digo esto, Jairo? Lo digo porque hay mucha gente reticente a que la Biblia de estudio, eso no debe de existir en el campo evangélico, ¿no? Eso pertenece al mundo católico romano y los evangélicos no debemos de tener Biblia de estudio. Yo ante esto siempre tengo la misma respuesta. Pues si no vamos a tener Biblia de estudio, ¿qué hacemos también con los comentarios bíblicos? Correcto. Que no dejan de ser la Biblia comentada, ¿no? ¿Qué hacemos con la Biblia de estudio? Bueno, pues tener la Biblia con notas debajo y como dice nuestro amigo Samuel Pérez Millo, lo que hay de la línea para abajo no es inspirado, ¿no? El texto bíblico es lo inspirado. Lo que hay de la línea que separa la nota del texto bíblico, lo que hay para abajo no es inspirado, son notas, ¿no? Entonces, de la misma manera que uno puede tener una colección de libros de comentarios bíblicos, en la Biblia de estudio lo que tenemos son comentarios bíblicos recogidos en un solo volumen, así de sencillo, ¿no? Claro. Entonces, claro, tenemos que dotar a esa Biblia de suficiente contenido
como para que al lector y al futuro comprador pues le merezca la pena comprarla, ¿no? Es decir, no podemos producir una Biblia que tenga 1000 notas. Eso no es una Biblia de estudio. Eso es una Biblia, bueno, que se nos han ocurrido 500 comentarios y los vamos a incluir por ahí de manera desperdigada, ¿no? No es ese el sentido. Una Biblia de estudio debe de recoger, pues, todo el material posible. El material esencial y el material con contenido suficiente como para que a una persona le merezca la pena gastar su dinero en una Biblia así, ¿no? En este caso, una Biblia temática como va a ser la Biblia del cristianismo antiguo, ¿no? Entonces, vamos a incluir, obviamente, en una Biblia de estudio sus introducciones a cada libro bíblico. Como tú decías, vamos a incluir también biografías de estos padres de la Iglesia, una breve biografía que hemos colaborado con la ayuda de Juan María Tellería Larrañaga, ¿no? Un escritor también para CLIE. Él ha hecho varios libros ya y va a colaborar en esta parte de las biografías, ¿no? También Antonio Cruz, otro escritor para CLIE, pues este autor pues tiene una parte muy importante sobre los métodos interpretativos de los padres de la Iglesia. Vamos a incluir también su material, porque nos parece un material relevante, nos parece un material lleno de contenido académico, ¿no? Bueno, Tenemos que huir también de las ocurrencias de muchas personas que comentan por ahí de padres de la Iglesia cuando quizás no se han leído ningún padre de la Iglesia, ¿no? Entonces, estamos recurriendo a personas que conocen del tema, que tienen, no tienen ocurrencias, tienen evidencias, ¿no? Entonces, para mí esto es una cosa clave dentro del campo académico evangélico, ¿no? De que tenemos muchas ocurrencias pero poca evidencia, ¿no? Entonces tenemos que buscar eso, buscar evidencias históricas, buscar evidencias filológicas, evidencias doctrinales que avalen todo lo que estamos diciendo. Entonces por eso también vamos a incluir esos artículos y esos temas ampliados que son los temas clave que estamos usando en esta Biblia, que nos van a dar una perspectiva del desarrollo doctrinal y litúrgico de la Iglesia antigua, ¿no? Vamos a tener algunos artículos especiales sobre la liturgia de la Iglesia antigua, que de hecho va a escribir la esposa del doctor Justo González, que es especialista en liturgia del cristianismo antiguo, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que una experta en ese campo, como es esta mujer, que nos ayude a entender de manera histórica pues, ese desarrollo litúrgico de la Iglesia, ¿no? Y esto tenemos que conocerlo, pues, como digo, de gente experta. Por eso es que incluimos todo este tipo de ayuda. Vamos a incluir también ayudas gráficas que nos ayuden también, bueno, pues a entender de manera más gráfica para un público quizá más joven, ¿no? Que quiera acercarse por primera vez y de manera más tímida al mundo histórico de los padres de la Iglesia y que, bueno, le ofrezcamos también pues ese impacto visual, ¿no? Que una imagen puede causar en el lector, ¿no? Así que vamos a usar pues todas las herramientas posibles para que sea una Biblia completa, quizás la más completa en el mercado hasta ahora, tanto en inglés como en español, ¿no? qué bueno, wow, tremendo. Vamos a dejar descansar un poco a José María. Hay varias preguntas, he tachado algunas porque ya las ha respondido, pero quiero enseñar los espacios de José María en las redes sociales. Ya, bueno, aquí nos está saludando los hermanos de Intelectuales Teístas. Bueno, maestro Jairo, maestro José María, que es el que está dando esta ponencia. Isaac, de esto hablamos después, Emir también, de estas preguntitas hablamos después. Yo quiero por un momento, mientras el hermano descansa allí un poco, quiero mostrarles, a ver, es este, ¿no? Vamos, dígame si se ve allí, ¿se ve bien? Perfecto. Hermanos, amigos, audiencia, este es el canal de YouTube del hermano José María de Rus. Vean, él no vende nada, no habla de política, ni de comida, ni de teorías de conspiración, material bíblico, predicaciones, libros, ¿no? Así que les invitamos desde Cápsulas de Teología,
predicaciones, ¿no? Igual que hago yo. Acá está Ana Romero con la Biblia de Estudio Matthew Henry, El Tesoro de David. Hermano, les invitamos desde Cápsulas de Teología, por favor, a ir al canal del hermano José María de Rus, a suscribirse, a darle like a los videos, darle la campanita, porque el hermano pues está haciendo un trabajo fantástico y queremos apoyarlo desde aquí. Vayan al canal, voy a colocar un momento, José María, voy a colocar, con tu permiso, el canal aquí en los comentarios. Voy a colocar, este es el canal del hermano José María de Rus. Bueno, ya con José María de Rus llegan, ¿no? Obviamente estoy en la sección de video, pero también les quiero mostrar, porque el hermano no para, y él lleva, me dice si cargó José María. El Perdón, hermano Jairo. lleva un blog, está allí, ¿no? Sí, sí. Yo lo muevo, José María, mientras yo bajo, pues nos puedes hablar un poquito del blog, por favor, es tu blog, aquí lo voy bajando. Sí, gracias, Jairo. Gracias por tu ayuda en este sentido. Bueno, el blog nació un poco con el sentido de dar a conocer las diferentes ediciones de Biblias que las diferentes editoriales publicaban, ¿no? Surgió un poquito como la parte española de otro bloguero que había, obviamente salvando la distancia, ¿no? Porque él era un experto en este campo. Entonces, bueno, vi su trabajo que él hacía en inglés y investigué, no había nada en español. Dije, bueno, pues parece una oportunidad, ¿no? Para hacer algo en español, que la gente conozca las diferentes ediciones de Biblias que las editoriales publican. Así que, bueno, me aventuré, empecé a escribir ahí en el blog de manera sencilla, algunas veces de manera un poco más experta, ¿no? Para personas que quisieran contenido más experto. Y bueno, vamos comentando pues las diferentes Biblias que salen en el mercado. Ahí tenéis, ahora estáis viendo en pantalla una de las últimas que ha publicado Vida, ¿no? Correcto. La Nueva Biblia de la América y la RV60, esa es una edición en piel, en piel legítima, ¿no? Entonces, bueno, ahí hacemos comentarios, fotografías, sobre todo para que la gente conozca de primera mano esas Biblias, ¿no? Entonces, bueno, las editoriales me piden colaboración en este sentido, yo lo presto y la verdad que hay personas que luego escriben tanto en el blog como en redes sociales o en YouTube, ¿no? Diciendo que se han hecho con esa Biblia porque les pareció muy interesante. Entonces, bueno, nos alegramos de que, bueno, puede servir de algo, ¿no? Así que Claro. estamos Bueno. contentos en ese sentido. He fijado el comentario de Mir, el rector del Seminario Bíblico Teológico Internacional. Ya me he suscrito al canal de José María de Rus, Mir, en Venezuela. Bueno, gracias, Emir. Pueden comentar lo que sea, porque, como decía y mostraba Jairo, ¿no? Hay muchos estudios bíblicos que estamos dando en nuestra iglesia. Ahora estamos dando eclesiología. Entonces, bueno, hay muchos temas que obviamente se prestan a dialogar, ¿no? En paz. Así que si alguien quiere colaborar con comentarios, pues yo estaré encantadísimo de leerlos y encantadísimo también de recibir información y estudio adicional de otras personas, ¿no? Así que encantadísimo, sí, sí. Perfecto, allí tienen también el Facebook del hermano. ¿Qué más que anunciar estas cosas cuando el hermano ha dispuesto su tiempo para nosotros? Lo pueden buscar como José María de Rus Martínez. Y eso en Facebook y en Instagram, pues lo encuentran muy fácil, como blog de Biblias. Voy a dejar aquí el enlace también. Repito, el hermano no vende nada, el hermano no está pidiendo nada. O sea, es un trabajo fantástico, hermano. Ahí está el Instagram y vale la pena, pues, apoyar todo este tipo de materiales y de iniciativas. Muy bien, vamos a ocultar acá. Hay unos saludos, bueno, nos saludó Cristiano Teísta. Hay algunas preguntitas más, pero quiero irme a la parte práctica, a la parte aplicativa, José María. Creo que hay unas 2 o 3 preguntas al respecto. ¿Crees que esta Biblia ayude a profundizar en el interés del tema del resurgimiento de los padres de la iglesia? O sea, no sé si la palabra es correcta, como que está de moda, ¿no? O está en auge el tema, pero ¿crees que esto ayude a darle un empujón a
a quienes nos estamos iniciando en ello? ¿Qué te parece? Yo creo que esta Biblia debería ayudar en ese sentido, ¿no? Es decir, yo creo que se ha originado un interés, se ha generado un interés importante en los últimos tiempos sobre conocer nuestra historia, ¿no? Dice aquel dicho, ¿no? Que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que la Iglesia cristiana conozca sus orígenes, ¿no? Conocemos, obviamente, los orígenes de la Iglesia, conocemos el libro de los Hechos perfectamente, conocemos las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Santiago, etcétera. Conocemos todo, conocemos el canon bíblico perfectamente, ¿no? Pero nos paramos ahí, nos paramos en el año 90, el año 100, ¿no? Cuando ya Juan escribe Apocalipsis y muere, ahí nos paramos. Pero es que hay historia después, ¿no? Es decir, el cristianismo no surge en un vacío, la iglesia cristiana no surge en un vacío, ¿no? Surge en un contexto histórico muy determinado que a lo largo del tiempo va a ir conformando de alguna manera a la propia iglesia con la expansión del cristianismo, pues por Oriente, por Occidente, por toda la tierra conocida, por todo el Imperio Romano, ¿no? La expansión a otros países. Eso va generando pues diferentes maneras de pensar, diferentes acercamientos al texto bíblico, y creo que es importante que nosotros como evangélicos, si nos preciamos de llamarnos realmente del cristianismo histórico, pues deberíamos de conocer cuáles son las raíces, ¿no? Las conocemos porque las tenemos en la Biblia, pero ahí después lo que este autor F.F. Bruce, ¿no? llama la llama que se propaga, ¿no? El fuego que se propaga. Tienen por ahí un libro él sobre historia y habla de esto, ¿no? Del fuego que se propaga. Obviamente, cuando la iglesia empieza a expandirse, pues abarca muchas latitudes, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que ser conocedores de esto. Esperemos que esta Biblia abra el entendimiento y el conocimiento para profundizar en ese interés que deben de tener los padres de la Iglesia. Obviamente, sin darle ese carácter autoritativo, porque repetimos, son personas no inspiradas, sino iluminadas, ¿no? Y por lo tanto, sujetas a que se pueda estar en desacuerdo con lo que ellos decían, ¿no? Pero al menos que podamos expandir nuestro conocimiento bíblico y podamos expandir nuestro conocimiento histórico de cómo se ha venido conformando la Iglesia a lo largo de los siglos, sobre todo los primeros siglos, cuáles son nuestras raíces, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y en ese mismo orden de ideas que entraría dentro del bloque, porque los padres de la iglesia, pues tuvieron sus luchas, sus pasiones, sus victorias en la vida cristiana. La pregunta es, ¿en qué forma nos pueden ayudar las notas de los padres de la iglesia, las notas en la Biblia de estudio, en este caso los comentarios de ellos? ¿En qué forma nos pueden ayudar las notas de los padres de la iglesia para nuestro estudio personal y aplicación en la actualidad? Algo has respondido, obviamente. Estaba más como con la vida espiritual, ¿no? Con la vida devocional. Yo creo que sobre todo nos va a ayudar a conocer esa incipiente liturgia que había. Nos va a ayudar a conocer también el asentamiento de la doctrina cristiana, ¿no? A conocer además las conclusiones a las cuales estos padres apostólicos llegaron, ¿no? Y esto creo que nos puede ayudar a redescubrir, ¿no? Hay por ahí un libro que se llama Redescubriendo a los padres de la Iglesia, ¿no? Me parece un libro muy interesante, ¿no? Porque nos ayuda precisamente eso, a redescubrir, ¿no? A redescubrir esos caminos doctrinales, a redescubrir su estilo de vida, a redescubrir cómo enfrentaban los problemas de organización de la Iglesia, cómo enfrentaban el problema del ataque que la doctrina recibía. O quizá nos ayude no a redescubrir, sino a descubrir, porque quizá alguien nunca haya leído nada de los padres de la Iglesia, o quizás sea la primera vez que se acerque, ¿no? A conocer a estos padres. De manera que creo que nos va a ayudar eso, a conocer de primera mano pues cómo se fue conformando la fe, cómo se enfrentaron a las influencias paganas, cómo supieron defender la fe en momentos muy críticos, en momentos en los que la fe se podía tambalear, en que el cristianismo no era
no había tantos millones de evangélicos o de cristianos, ¿no? De discípulos del Señor como nos quieren hacer pensar, ¿no? No fue un cristianismo tan numeroso como que cambió el curso de la historia, ¿no? Eran gente que fueron perseguidos, que fueron metidos, se escondían en catacumbas, que eran llevados al circo romano, que eran perseguidos, de que su fe era constantemente puesta en tela de juicio, era criticada por ámbitos filosóficos, ámbitos doctrinales paganos, y aún así el cristianismo resistió los embates de fuera y de dentro, ¿no? Y como decía antes, el pueblo que no conoce su historia pues está condenado a repetirla, ¿no? Por lo tanto, creo que nos va a ayudar, si no a redescubrir, sí a descubrir, ¿no? El pensamiento de estas personas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, José María, te he agarrado aquí a preguntas sin misericordia. Quedan unas poquitas por ahí, otras ya las he tachado porque las has respondido. Hay algunas allí de la audiencia, pero quiero irme a una de las preguntas finales antes de regresar, pero es lo que más preguntan y te la voy a poner en un solo, es lo que más preguntan. Fecha de lanzamiento, no sé si se puede hablar desde ya de precio, formato, cantidad aproximada de páginas, versión y por qué. Entonces, un conjunto allí Vale. de preguntas. Esta es una pregunta más técnica, ¿no? En ese sentido. Más de editor asociado, más que de historiador, que no lo soy. Bueno, la fecha de lanzamiento será en el año 2023, ¿no? El precio lo desconocemos. Hay, como sabéis, hay ahora muchas fluctuaciones de precio con el tema del papel, la escasez que produjo, bueno, el hecho de la pandemia, ¿no? De la COVID y todo esto, y los transportes han aumentado escandalosamente sus precios también. Entonces, el precio lo desconocemos por completo a estas alturas de la producción, ¿no? Va a tener un formato de tapa dura y también en un formato de imitación piel, porque, bueno, será una Biblia que obviamente no creo que todo el mundo la lleve el domingo a la iglesia. Claro. Seamos sinceros, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo, manejando esos dos formatos básicos, ¿no? Un formato en tapa dura y un formato en imitación piel. ¿Qué versión va a llevar? Bueno, pues va a llevar la nuestra de CLIE, la Reina Valera la RVR, ¿no? La conocida Reina Valera revisada en 1977, que es la que hemos puesto en Matthew Henry, la que hemos puesto en la de mensaje profético y escatológico, y la que vamos a usar también en esta, ¿no? Va a incluir, hay una pregunta que quizás la gente nos puede hacer, ¿va a incluir los libros deuterocanónicos, puesto que los padres de la iglesia hablaron también de libros deuterocanónicos? Bueno, en una futura edición lo estamos estudiando, no en esta primera que va a salir, en el año 2023, no vamos a incluir aquí los libros deuterocanónicos, aunque los padres de la iglesia los comentaron, pero está en estudio y es algo que tendremos que considerar muy tranquilamente, sin prisa, ver también los pros y los contras de esto, pero como documento histórico, indudablemente los libros deuterocanónicos o apócrifos, aunque no gozan obviamente de un reconocimiento dentro del canon protestante, pero sí gozan de un reconocimiento histórico indudable, ¿no? Entonces, en este caso, me refiero a los del Antiguo Testamento, no los apócrifos que se leyeron después del Nuevo, ¿no? Sino solamente del Antiguo. Entonces, estamos viendo las fuentes documentales que nos pueden ayudar en este sentido, si hay suficientes comentarios como para incluir los libros deuterocanónicos. Obviamente no van a estar incluidos en el orden del canon largo, del canon católico romano, pero quizá si se decide incluirlos, irían incluidos como, bueno, como hizo Casiodoro de Reina, ¿no? En su momento, incluirlos, Cipriano de Valera, incluirlo al final, ¿no? Ponerlo al final de la Biblia como un documento anexo, como un documento histórico nada más, ¿no? No como parte del canon bíblico nuestro. No vamos a romper de ninguna de las maneras, se nos ha pasado por la cabeza romper nuestro canon bíblico para incluir los libros deuterocanónicos. Lo haremos si se da el caso que, como digo, es algo que todavía no está, está sobre la mesa y no es algo que hayamos entrado a considerar de manera concienzuda, pero si se hace, se hará como un documento anexo, como una nota más, ¿no? Como un documento histórico más. Qué bueno, qué bueno. Es un lujo
tener a José María de Ruz, editor de Biblias de Editorial CLIE, en su espacio Cápsulas de Teología, su lugar de teología, Biblias, libros y café. Ya el café se puso frío, aunque para José María ahora a las 9 de la noche es imposible porque si no, no duerme. Alguien pregunta por allí, me voy a arriesgar. Freddy, saludos de Venezuela, saludos Freddy para ti también. Pregunta, bueno, yo creo que esto se va un poco más allí, pero pregunta Emir, ¿habrá notas de crítica textual? No sé si eso entre dentro del... No, no creo, no. Por lo que, bueno, no he leído todavía todas las notas, estoy en ello, pero las notas que he leído por ahora no llevan nada de crítica textual. Quizá si hay algo muy característico lo incluyamos, ¿no? Pero no es el sentido de esta Biblia. Para el tema de crítica textual, en la Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico, a punto de salir dentro de un par de meses, estará ya en las librerías. Esta Biblia se lleva apuntes de crítica textual, ¿no? Hemos incluido, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, lo que se conoce como las 18 enmiendas de los Soferim, ¿no? Entonces, ahí se incluimos. Luego, en el Nuevo Testamento también hay comentarios a esa crítica, pero aquí no nos vamos a detener en ese tema, puesto que no es el propósito principal de esta Biblia, ¿no? Quizás si hubiera algo muy, ¿qué digo? Muy digno de hacer notar, lo haríamos. Pero dudo que nos detengamos en esta Biblia en esto, ¿no? En la crítica textual. Que me imagino que va también por la pregunta que hace Isaac. Las notas tendrán, me imagino que el nombre del papiro, que no sé si se refiere a la fuente donde lo tomen, y creo que también ya lo das por respondido en la pregunta anterior, ¿no? ¿O quieres añadir algo más? Bueno, más que papiro sería el escrito, ¿no? De esta persona. Sí, vamos a incluir el nombre del autor de la nota y al mismo tiempo de dónde la hemos extraído, ¿no? La carta, el comentario de la carta a los Corintios, o el comentario al libro de Ezequiel, en fin, que cada autor, obviamente estamos rescatando esas notas de comentarios de estos autores, de padres de la Iglesia, ¿no? Entonces vamos a citar la fuente documental de donde la hemos tomado, indudablemente, aunque luego haya un apartado al final de la Biblia que es la bibliografía, pero ya será la bibliografía no tanto de los comentarios que hemos usado para recopilar las notas, sino otras fuentes documentales de carácter histórico, de carácter académico, que estamos usando para entender el pensamiento de los padres apostólicos, ¿no? Porque no solamente vamos a incluir su pensamiento, como digo, en esos artículos que vamos a incluir también, pues vamos a incluir hoy precisamente, hace un rato, antes de la entrevista, estaba leyendo un artículo publicado en inglés sobre el don de lenguas en la iglesia primitiva, ¿no? Es un artículo académico muy interesante que nos hace ver si el don de lenguas los padres apostólicos hablaron de él o no. Y si hablaron, ¿qué hablaron, no? Entonces se hace un estudio de qué dijo Crisóstomo, de qué dijo Orígenes, de qué dijo, si dijeron algo, ¿no? Porque a lo mejor no dijeron nada. Entonces se hace un recorrido histórico, o más bien personal, por los diferentes autores, y ahí se estudia pues ese tema, ¿no? Indudablemente esa fuente, con el permiso del autor, pues la vamos a citar al final en la bibliografía. Pero sí, en las notas irá el nombre del autor de la nota, Juan Crisóstomo, Orígenes, Basilio el Grande, quien sea, y el comentario de donde se ha extraído. Wow, tremendo, tremendo. Sé que hay hermanos, voy a colocarlo acá en pantalla, que querrán saber un poco más del hermano José María. Ya hemos visto su blog, hemos visto su canal de YouTube. Pero si quieren saber algo más del hermano José María, vea, ustedes van a la página de Editorial CLIE, que como el hermano hace tantas cosas, me imagino que ya está desactualizado y todavía tiene que colocar cosas nuevas. Y aquí ustedes pueden leer todo aquello donde el hermano, acá está su blog, es casado, padre de 3 niños,
Y bueno, ahí están los materiales de CLIE. Pero acá hay un pequeño currículo y aprovecho para decir pues que haga sus pedidos a Editorial CLIE, envío gratis a España, España peninsular, Estados Unidos, México y el resto del mundo a partir de $49,99, a partir de $50. Eso se lo damos allí como cortesía a Editorial CLIE por habernos dejado a su editor de Biblia. Wow, Jairo, ¿me permite una cosita muy rápida? Ya que has claro, dicho esto, hombre, por supuesto. me voy a atrever a esto. No, luego a lo mejor no me van a dar un tirón de orejas porque son muy buenos conmigo. Pero vamos a hacer lo siguiente. Cualquier persona de la que nos esté escuchando ahora o nos escuche después en diferido, si mete un código que yo le voy a dar ahora, ¿vale? A la hora de hacerla, tiene que registrarse en CLIE, se registra en CLIE como cliente, hace su pedido y luego al final, antes de proceder con la compra final y hacer el pago, mete un código que yo te voy a dar ahora, un código muy sencillo. Con ese código le van a hacer un descuento adicional a lo que, a lo que la persona compre, ¿vale? ¿Te parece que demos el código? Oh, estupendo. Antes de dar el código, está allí la página de CLIE en pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Acá está la opción, mi cuenta. Si no se ha registrado, usted le da allí y se registra. Acá está pues, la barra de búsqueda. Usted coloca los libros que desee. Vamos a colocar un ejemplo, historia, ¿no? O la reforma. ¿Ves? Y allí van saliendo libros, material. Acá están libros de Justo González, de Samuel Pagán, etcétera. Usted los va añadiendo al carrito. Aquí está el carro. Si usted no se ha registrado, pues va a mi cuenta y allí pues aprovecha y se registra. Yo vi la entrevista que le hizo eh, Ana Romero a don Eliseo Vila, el presidente de CLIE, y yo no he estado en Editorial CLIE, pero parece que es una oficina exclusiva con todas las publicaciones, y así sueño yo con tener mi oficina, con todas las publicaciones de CLIE, pero me quedé mirando y aquello fue impresionante. Así que, José María, adelante y espero que la audiencia pues responda. Gracias. sí, el código es muy sencillo. JM Rus es la inicial de mi nombre, la inicial de mi segundo nombre y luego Rus, R-U-S. Si quieres tú anotarlo por Sí, ahí en eso la es en mano. mayúscula, Sí, todo minúscula, mayúscula. JM Rus. JM Rus. Exacto. A Metiendo ver, ese código al final, antes de proceder a la compra, ¿así? pues ¿Lo dije bien? así está, perfecto. Le van a hacer un descuentito, ¿vale? Así que Y ese cuenta para mí también como para entrevistador. ti, todo lo que necesites. Wow, 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 tremendo. Gracias, hermano, gracias, hermano. Bueno, vamos terminando. Voy a tomar la pregunta de Eri porque Eri siempre se conecta al canal. ¿Se podrá usar la Matthew Henry, la Biblia de los Padres y la escatológica como complementos? Me atrevo a decir que no hay contradicción, pero que responde el editor. Obviamente sí, no hay contradicción, son complementarias una de la otra, son conceptos diferentes también. Tengamos en cuenta la Matthew Henry, pues bueno, tiene un carácter doctrinal, tiene un carácter devocional sobre todo, ¿no? Entonces, tiene ese carácter. Luego la de los padres de la iglesia, pues tiene su carácter también más histórico en este sentido, ¿no? Y la de mensaje profético y escatológico, pues tiene otro sentido, ¿no? Y ese sentido de estudiar la profecía desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es decir, desde Enoc, que es llamado profeta por Judas, ¿no? Llamado como profeta, hasta el libro de Apocalipsis de Juan, pues estudiar toda la revelación bíblica con un sentido profético, no tanto con el sentido profético de anticipación del futuro o de adivinación del futuro, sino con el sentido profético de anunciar el mensaje querigmático, ¿no? El mensaje que traían de parte de Dios, la carga, el oráculo que traían de parte de Dios para el pueblo, ¿no? De un mensaje de denuncia, un mensaje de defensa del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero, ¿no? Y todo esto que Israel olvidó y que en cierto sentido también nos afecta a la iglesia del siglo XXI, ¿no? Entonces son conceptos diferentes de Biblia.
¿no? Pero sí, Eric, sí, son complementarias las tres. Yo te animo a que tengas las tres, obviamente, porque las tres te van a enriquecer de una manera o de otra, ¿no? Sí, y Así que Eri sigue adelante. preguntando por allí. Perdón, José María, adelante, perdón. No, te decía eso, que es interesante tenerlas las tres, porque son conceptos diferentes, ¿no? Sí, antes de seguir con Eri, pregunta Isaac, me imagino que se refiere a la sede. ¿Cuándo CLIE en Perú? No sé si ya eso habría que hablar con el presidente de CLIE. No, bueno, Eso, si se refiere a cuándo estarán los libros, yo creo que en cualquier distribuidora cristiana o en cualquier librería pueden pedir sus libros, ¿no? Creo que hasta Perú llegan, creo. sí, obviamente, creo que se refiere a eso. También está Desarrollo Cristiano Internacional en Perú, que suele distribuir todos esos libros y sí, creo que llegan ya. Vamos a ver si Eri no está muy profundo. Y otra pregunta, ¿las notas filológicas serán las mismas en la Biblia de estudio que sacará CLIE o cambian de acuerdo a cada Biblia de estudio? Bueno, las notas filológicas que pusimos en Matthew Henry y las notas filológicas que hemos puesto en la Biblia del mensaje profético y escatológico son diferentes, ¿no? Ajá. Es decir, obviamente alguna se va a repetir, porque ten en cuenta que de 12.500 notas que tiene el mensaje profético y las 15.000 que tiene Matthew Henry, pues indudablemente alguna, muy pocas, a nivel filológico se van a repetir. Pero en la de los padres de la Iglesia tengamos en cuenta que aunque ellos conocían el idioma griego, no eran tan filólogos, ¿no? Como lo entendemos hoy día, ¿no? Entonces, serán de carácter anecdótico, si queréis, aparecerán de vez en cuando algún comentario filológico, pero no tal y como hemos hecho con la de Matthew Henry o los mensajes proféticos. De hecho, en la de mensajes proféticos hemos dado un paso más, y en las notas filológicas hemos puesto el término en hebreo y el término en griego cuando corresponde, ¿no? Y alguno en arameo también hemos puesto, ¿no? Sobre todo en arameo estoy pensando en Mateo capítulo 18, cuando Jesús llama a Cefas, ¿no? El nombre hebreo, el nombre arameo, el nombre griego. Entonces hemos incluido ahí, en este caso, las tres transliteraciones de los términos hebreo, arameo y griego, ¿no? Entonces, en esta Biblia de Padre de la Iglesia, pues tendrá su lugar también, pero no tan representativo como lo han tenido en Matthew Henry y en Mensaje Profético. Perfecto. La gente se está animando a preguntar antes de ir terminando, pero conseguí aquí para el hermano Isaac que preguntó ¿cuándo CLIE en Perú? Mira, hermano, en este enlace, en el enlace que coloco allí, lo voy a colocar en pantalla y voy a compartir un momento pantalla y mira cómo Desarrollo Cristiano eh, aquí está, vamos a, ¿cómo se cierra esto? Ahí está. ¿Está en pantalla? Sí. Ve, ahí está. Desarrollo Cristiano Perú. Mira, acá está Irving para contacto. Y mira, una sección exclusiva para Editorial CLIE. Mira, hay manual de patrología precisamente. Mira, ahí en el cuarto Mira. libro. Este es Bernardo Sánchez, el hermano que está en España, Sí. que trabaja en Andalucía, por cierto, ¿no? Wow, mira, hermano Irving, todos los materiales. Uf, ahí está la colección de estudios teológicos que creo que la estoy viendo allí detrás tuyo, José María, también. Mira, así que hermano, guárdate esta página y me imagino que si sigues allí, pues mira todo lo que tiene allí. Fantástico, así que creo que respondimos esa pregunta. Dice Eric. Entiendo que Eri está en México. Estamos ansiosos con la salida de la Biblia de Estudio de CLIE, próxima a salir. Ya aparte la escatológica en Papiro 52, es allí en México, en preventa. Son excelentes materiales. Muchas gracias. Gracias a ti, Eri, por comentar. Si todo, perdón, Jairo, Adelante. si todo va bien, ya que Eric está en México y ha hablado de Papiro 52, si todo va bien, estaremos por México en el mes de agosto, si Dios lo permite. Como dicen por allá, Dios primero Dios, ¿no? Estaremos en México en Papiro 52 más
de manera más concreta, ¿no? Aunque luego nos moveremos por algunos sitios, pero estaremos dando talleres sobre la Biblia de estudio y mensajes proféticos y escatológicos, ¿eh? Talleres para usarla adecuadamente, para ayudar al público a conocer esta Biblia más en profundidad y aprovechar ese recurso tan importante y tan bonito que van a tener entre sus manos, ¿no? Perfecto, creo que tenemos que ir dentro de poco cerrando la transmisión, pero pregunta Irving. Irving dice, no es el tema, pero quiero preguntar, aprovechando la ocasión, ya que tenemos aquí el editor de la Matthew Henry también. Tengo el comentario Matthew Henry, ¿estaría de más comprar la Biblia Matthew Henry o debería? ¿Qué dice el editor? Deberías, Ahí está, deberías ahí está. comprarla. ¿Por Usted qué, preguntó, hermano Irving. ¿Por qué, Irving? Muy sencillo. Porque si te das cuenta, la Biblia de Estudio Matthew Henry se llama Biblia de Estudio Matthew Henry ampliada con autores de todos los tiempos, ¿no? Entonces no es solamente un copia-pega, exacto, ahí Y está. yo doy fe de eso. Yo doy fe de la riqueza de tantos autores acá. Es Ujú, impresionante. ujú. Hay más de ¿Cierto? 300 autores diferentes en esa Biblia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no es solamente un copia-pega del comentario de Matthew Henry, hemos ampliado muchísimo, puesto que entendemos que Matthew Henry, pues con todo lo bueno que tiene, pero en algunos puntos se quedaba un poco corto, ¿no? A nivel filológico, a nivel contextual. Entonces, en aquellos versículos donde entendíamos que había que poner una nota contextual, pues la hemos incluido de otro autor que comentaba ese tema contextual que no hacía Matthew Henry, ¿no? Pero obviamente los comentarios devocionales, pastorales que tiene Matthew Henry son, bajo mi punto de vista, en algún punto insuperables, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Tal vez hemos hablado algo de esto, pero para no dejar fuera a Metralla Acme, me uní hace 20 minutos, bueno, hace 20 minutos cuando colocó en el chat, ya ha pasado un poquito de tiempo, y no sé si habéis hablado de cuando no hay consenso de los padres de la iglesia, cómo se trata. Bueno, si es un tema, ya lo hemos comentado, Sí, si es un tema relevante, importante y esencial para la fe cristiana, pues ponemos diferentes interpretaciones, ¿no? Para que veamos cómo en medio de la discrepancia, ¿no? Pues había también pues ese respeto entre los diferentes autores, ¿no? Entonces, ya digo, en situaciones muy puntuales donde realmente sea algo sustancioso de comentar, pues sí pondremos los dos comentarios, sí. excelente. Seguimos recordando allí dónde encontrar al hermano, aparte de Linares Jaén en España, si van allí. Su espacio en internet, blog de Biblias, su Facebook, José María de Ruz Martínez, en Instagram, blog de Biblias, y me falta el canal de YouTube, acá está. Vayan a todos esos sitios allí. Si quieren saber de Biblia, si quieren saber de libros, yo he visto también varios libros del hermano, varias reseñas, y el hermano hace una reseña excelente, con efectos y todo. Yo no hago eso en mi canal, el hermano es más profesional que yo, tiene un montón de materiales, de recursos excelente. Yo tengo apuntado ya aquí a nivel personal, porque cuando se lanzó algo de la promo, hermano, se habló de Editorial Vida, entiendo que por la casa de HarperCollins o algo de eso, ¿no? Cuando se haga la presentación, van a estar todos allí, es en colaboración CLIE Vida, HarperCollins, que a veces nos perdemos un poco en eso, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Pues yo estoy igual de perdido que tú. Yo el tema de marketing no lo manejo mucho, pero bueno, entiendo que siendo una empresa bajo el sello de HarperCollins y de Editorial Vida, pues ellos estarán. De hecho, en la segunda edición de la Matthew Henry, la tengo por aquí, precisamente. En la segunda edición de la Matthew Henry ya se incluye el sello de vida, ¿no? Junto con el nuestro de CLIE, se Ah, no incluye también sabía el eso. de vida, ¿no? En la segunda, Entonces, ¿no? Porque la primera no está. perdón, En la sí, esta es la segunda. segunda edición, sí, sí, Ya, la ya. Sí, pero segunda. en la primera no está aún, es en la segunda, claro, claro. Exacto, es la segunda además. Esta es ya una edición en negro con motivo en dorado, ¿verdad? Y bueno, ya como veis se incluye también el sello de vida, ¿no? Entonces, indudablemente, nuestros compañeros y hermanos de vida y de Harper, pues estarán ahí también, obviamente. Estupendo, fantástico, maravilloso. Recuerden
Si compran directamente en la página Editorial CLIE, allí nos regaló el hermano José María de Ruz ese código de descuento. No sé cuánto es el descuento, a mí me sorprendió igual que a ustedes, pero sea el que sea, bienvenido sea, es bueno. Gracias a José María por ese detallazo, gracias a los hermanos de Editorial CLIE, y gracias también a todos los que han promocionado esta entrevista en las redes sociales, en sus historias, Instagram, en sus espacios, en la página de la misma página de Editorial CLIE, en la página de Facebook. Incluso Editorial CLIE tiene, y voy a, con el permiso de José María, Editorial CLIE tiene un grupo que se llama Recursos de Editorial CLIE para Seminarios Teológicos. Recursos de Editorial CLIE para Seminarios Teológicos. Lo voy a dejar allí en el chat. Visítenlo, me parece sumamente interesante, edificante. José María, ya palabras finales, porque aquí pudiéramos pasar ya toda la noche para ti. ¿Qué le dirías a las personas que aún están dudando un poco, o a los que tienen un estigma sobre los padres de la iglesia, eso no nos interesa a nosotros, a los que aún no se animan a abordar la historia, nuestras raíces, como dices tú? ¿Cuál sería tu mensaje para aquellos que estén dudando, aparte de no buscarla en PDF, que ya algunos están preguntando, eso no se hace, eso viola el mandamiento de no robarás? ¿Cuál es tu mensaje para aquellos que necesitan un empujón final? ¿Me decido, no me decido? Tienes unos minutos a motu propio. Bien, pues como hemos dicho ya repetidas veces, tenemos que conocer nuestra historia, ¿no? No estamos huérfanos. Nos debemos a personas que no solamente los escritores bíblicos inspirados, sino a muchas personas que dieron su vida, ¿no? Estoy pensando ahora en varios mártires de la Iglesia, de los cuales se escribió en el siglo I y siglo II, que dieron su vida por el Evangelio, ¿no? Nosotros quizás estamos tan cómodos en casa, en nuestra sociedad occidental, tan tranquilos, ¿no? Pero tengamos en cuenta que, como decía por ahí alguien, ¿no? La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, ¿no? Es decir, que hemos nacido en unas circunstancias históricas concretas en el siglo XX, los que hemos nacido en el siglo XX, los que hayan nacido en el siglo XXI, pero nos pertenecemos, nos debemos a hermanos y hermanas que en el siglo I, siglo II, siglo III, IV dieron su vida por el Evangelio y escribieron acerca de su fe, ¿no? Así que os animamos a que os podéis hacer con esta Biblia del cristianismo antiguo, porque tenemos que conocer nuestras raíces, tenemos que conocer nuestra historia y tenemos que conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y nuestro conocimiento pasa por empezar desde nuestro origen, hacer si queréis, nuestro árbol genealógico y arrancar no solamente de las páginas de la Biblia, sino además en siglos posteriores que nos van a dar la explicación a muchas de las cosas que hoy, en el siglo XX y siglo XXI, creemos. Y bueno, creo que ya para terminar, José María, porque casi rondamos la hora y media y ya ha sido bastante abuso, esperemos tenerte en otra oportunidad, pero de momento estamos bastante bien. Pero es un detalle que llama la atención al ser material que recopilan de otras fuentes, de las propias de CLIE, vuestro propio trabajo, autores vuestros. ¿Se puede cuantificar, en tu caso como editor, el tiempo que lleva CLIE trabajando en esta criatura, en esta Biblia de estudio? En esta concretamente llevamos un par de años, ¿no? Tuvimos una reunión inicial donde, bueno, la idea iban tomando forma, se iban curando los contenidos, se iban curando además las ideas que tenemos que trabajar, hasta que se hace el planteamiento pues casi definitivo de cómo queremos que sea el resultado final, ¿no? Entonces, a lo largo del proceso, bueno, pues se van modificando conceptos, se van mejorando conceptos, porque una Biblia de estudio, ten en cuenta, Jairo, que lleva entre 4 y 5 años entre pensarla y que salga a las librerías, ¿no? Entonces, claro, la gente la recibe en su librería, la compra, ¿no? Entonces la tienen en su casa y, bueno, qué libro tan bonito, pero eso ha costado
mucho tiempo de estudio y mucho tiempo de investigación y mucho tiempo de pensar, repensar, hacer, rehacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entre 4 y 5 años se va en hacer una buena Biblia de estudio y creo que CLIE, creo que la estamos haciendo de manera concienzuda y de manera sabia y responsable delante del Señor, obviamente, Amén. para darle al público lo que realmente se merece, ¿no? Qué bueno. Bueno, vamos cerrando ya con más de hora y media que José María nos ha regalado. Suficiente. Muy generosos los hermanos de CLIE, dice Cintia Cabeza, mil gracias, muy generosos de verdad, porque ese código, José María, aplica para los que han estado en el live y vean el video en off, ¿no? Corrígeme. Para todo el mundo, para el que quiera, que lo distribuyan por su iglesia, que hagan lo que quieran con el código. Ahí está, ahí está. Dice Emir, me imagino que lo que estabas hablando de los mártires, ejemplo, Ignacio, que escribió 7 epístolas, ¿no? Uh-huh. Excelente. El doctor Fran Benoy, buen amigo y hermano de Misionero en España. La frase, la semilla de los mártires, ¿no? La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La frase era de Tertuliano en torno al 200 después de Cristo y nos lo dice un doctor en historia. Aquí tenemos un historiador que esperamos también entrevistarle en algún momento, porque también ha escrito un libro. Y dice Isaac, hermano José María, muchísimas gracias por su tiempo y la disposición de poder colaborar con este pequeño canal. Gracias, hermano, también por eso, que es de mucha bendición para mí y mis hermanos. Dios le bendiga. Yo me siento muy honrado y ahora en lo personal lo digo. Somos un canal pequeño, muy incipiente, no le dedicamos el tiempo que queremos. Y cuando yo pensé en José María, yo no, si en la lista nos ponemos, voy a quedar de último. Y creo que he sido uno de los primeros en esta entrega. Independientemente de eso, lo importante es difundir toda esta información, porque alguien pregunta por allí. Yo he visto los comentarios que han hecho y acá se han respondido muchas más preguntas que las que te he hecho, José María, o las que te ha hecho la audiencia. Y de todo corazón, José María, muchísimas gracias. Si la Biblia ya hubiera salido, te la regalo, pero como tú eres el editor, pues seguramente te toca tu copia, ¿no? Pero como decimos en España, yo soy nacionalizado español, viví muchos años allí, es una pasada, ha sido una pasada esta entrevista y estoy esperando la Biblia para la nueva estantería. Wow, yo estoy muy contento, me doy por satisfecho. Tienes allí a Don Justo González, a Gary Chowren, a Doctor Zamora, a Ropero, y vi por ahí otros nombres que se me van también, así que es un trabajo fantástico y lo que acaba de decir hace poquito, y no es para la gloria de CLIE, es para, como dice Apocalipsis, para aquel que es digno, para el Señor. Los que somos de España o hemos vivido, sabemos que allí hay una palabra que se dice chapuza. Chapuza es algo, en América Latina decimos chabacano, a la carrera, ¿no? No es este el caso. Esto es una obra trabajada, esta es una obra que tiene su tiempo. Yo he visto en los comentarios, pero que era para el 2022, que era... Pero esto es un trabajo serio, académico, intelectual, espiritual, así que vale la pena esperar un poquito más. Recuérdame, dijiste 2023, principio, mediados, finales. Mediados 2023. Mediados de 2023. Vaya apartando allí sus ahorros, no sé cuánto puede costar, pero guíese más o menos por lo que usted conoce de los precios de CLIE, por los aumentos que ha dicho el hermano, un poquito más. Pero obviamente va a ser algo sin duda alguna asequible y vale la pena. Hermano José María, y ya he usado, pero ¿cómo puede usar un predicador esta Biblia de estudio? Ahora que estoy pensando, ¿cómo puede usar un predicador a los padres de la iglesia? Así, a bote pronto, como decimos aquí también en España, a bote pronto, se me ocurre que la podemos usar para, una vez que hemos elaborado nuestro bosquejo, nuestro estudio, nuestro sermón, ¿no? Como cada uno lo llame, pues comparar si las conclusiones a las cuales nosotros hemos llegado son las conclusiones a las cuales llegaron los padres de la iglesia, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bueno! Entonces, bueno, a lo mejor digamos, oye, pues se acerca al pensamiento de ellos, ¿no?
o no se acerca. Fíjate, aquí parece que no, pero creo que nos puede ser un aporte posterior a nuestro... tenemos que entender esto muy clarito, ¿no? Y es que una Biblia de estudio no sustituye al estudio bíblico de una persona, ¿eh? A nivel personal. Por eso en CLIE siempre decimos que no son Biblias de estudio, son Biblias para el estudio, ¿eh? Para el estudio. Es decir, que tú tienes que tener delante el texto bíblico y te ofrecemos todas las herramientas necesarias para que puedas estudiar por ti mismo la escritura. Por eso es que, si te das cuenta, en CLIE nunca vamos a hacer, bueno, he dicho la palabra nunca, esto no se puede decir, no vamos a hacer una Biblia de un solo autor. Esta es la Biblia de tal autor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el pensamiento de ese autor. Entonces, eso lo que queremos hacer es expandir y no ser personas de un solo autor, sino de muchos autores donde podamos... Hay por ahí un refrán que dice, yo bebo, ordeño muchas vacas, pero hago mi propio queso, ¿no? Y esto es lo que un predicador hace. Obviamente bebemos de aquí, bebemos de allí, pero luego eso va conformando nuestro pensamiento y nuestra manera de hacer exégesis, y eso, queramos o no, al final influye en nuestras conclusiones, ¿no? Así que esta Biblia nos puede ayudar a eso, a que podamos contrastar, y también nos puede ayudar a redefinir algún concepto que tengamos mal adquirido, ¿no? Perfecto. Para cerrar, eso ha sido buenísimo. Dejo allí en pantalla la web de CLIE.es, porque además, corrígeme José María, tienen un alto stock de material digital en distintos formatos para distintas plataformas y con buenos descuentos. Incluso hace poco estaban a mitad de precio para Kindle, para Mac, para Apple, para Kindle Fire. Así que vayan allí, si no llegan al libro físico, vayan para el libro digital, porque es impresionante el contenido que tiene allí Editorial CLIE. Nos dice Aledio, bendiciones, hermanos Jairo, José, bendiciones para ti también. El hermano Emir Cordero, esta entrevista ha resultado excelente. Pues bueno, excelente, no por el canal, sino por el invitado, y por eso hemos llamado a esta sección el entrevistazo. Yo no creo que esa palabra se conjugue, pero la conjugamos aquí porque creo que para arrancar no hemos podido tener mejor invitado. José María, de corazón, muchísimas gracias. Me siento emocionado con toda esta información, con todo esto que nos has dejado, porque además es un reto poder conocer nuestra historia, poder conocer las luchas. El doctor Zamora lo llama las pasiones. Alguien habla aquí de la Biblia de los puritanos. No sé si será un proyecto de Editorial CLIE, pero creo que lo que tú dijiste varias veces, conocer nuestra historia. Ellos fueron creyentes más cercanos a los apóstoles, más cercanos en otros casos a los discípulos de los apóstoles, y creo que pasarlo así por alto sería muy irresponsable, ¿no? Entonces, chapó, se dice también en España, ¿no? Chapó por Editorial CLIE, buenísimo. Y nada, gracias a ti, y esperamos que no sea la última vez que estemos estés con nosotros en otra ocasión. Dale saludos a tu esposa, que no se enoje, ya son las 9 para 10 de la noche en España. Saludos a tu familia y a ustedes, amigos de Cápsulas de Teología, su lugar de libros, teología, Biblia y café, aunque ya el café desde hace rato se puso frío. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siga todos los espacios allí que le hemos recomendado del hermano José María de Rus. Vaya a Editorial CLIE, comparta esta información, hágase de un plan de ahorros en el presupuesto para cuando salga la Biblia, usted la compra. Bendice Editorial CLIE, bendice a los que han trabajado, bendice que este material pueda llegar a otros, y lo más importante, pues el Señor es glorificado cuando se publica buena literatura. Será hasta la próxima, será hasta el próximo encuentro, hasta el próximo entrevistazo. José María, un abrazo, muchísimas gracias. Amigos y audiencia, bendiciones para todos. Que Dios les bendiga. Bye, bye. Bye.